nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Varios accidentes ocurrieron en Aruba en las últimas horas. Gobierno de la isla espera que se lleve a cabo la formación del gobierno de Holanda para continuar con las reuniones. Controversia por falta de combustible de la selección venezolana en el Perú. Vuelve y juega por mal procedimiento estético. Una persona falleció en Colombia. Pidió un iPhone por aplicación y le llegó un jabón. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes, nuestros televidentes, esperando que todos ustedes hayan tenido un tremendo viernes, ya listándose también para lo que será este gran fin de semana. Como siempre, empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con algunos accidentes y hechos que ocurrieron en las últimas horas en Aruba. Como sabemos, las instancias departamentos como el cuerpo policial tienen que ir a acudir y de esta manera controlar la situación. Recientemente, en el camino que va hacia el área de Cumaná, un poco más en la parte de arriba, en la rotonda, el conductor, un hombre de un Toyota Mark, al parecer no reguló su velocidad de la distancia y se fue en contra de una Hyundai Santa Fe. Después del accidente, uno de los conductores empezó a volverse mucho más agresivo en la van de la policía, pero también allí en el Road Service. Por ese motivo, fue necesaria la asistencia de las autoridades. La policía de tráfico se presentó y de inmediato puso a este conductor del Marx a que hiciera la prueba de alcoholemia y él sobrepasó el límite permitido por ley y por eso fue detenido por estar manejando bajo los efectos del alcohol. En otro hecho también que ocurrió, la patrulla de Oranjestad notó de un vehículo Swift color rojo bajo alguna sospecha con un joven en su interior. Allí le dieron la señal a este joven para que se detuviera, sin embargo, él por el contrario hizo caso omiso y continuó alzando la velocidad. Por ese motivo empezaron no solamente con sus sirenas detrás de él, allí para perseguirlo. Esta persecución terminó delante de una casa. El joven, sin embargo, logró huir. Allí, según lo que indicaron, empezaron a mirar dentro del vehículo y se encontraron con un arma blanca. Y allí después, también haciendo toda la investigación en la parte interior, lograron también encontrar un arma de fuego y un pasamontañas. Inmediatamente le notificaron al departamento técnico y al equipo de atraco, quienes se presentó y tomaron este auto en embargo para poder continuar la investigación. El joven también resultó detenido. Cambiando de tema, como sabemos, esta semana Holanda estuvo en los comicios electorales que le dio al partido del señor Geert Wilders la ventaja frente a sus oponentes, pues ante eso todavía se espera que se haga la formación, la coalición, para así mirar cuáles van a ser los partidos que van a estar gobernando. Ante esto, Aruba se encuentra escéptico y según lo que ha indicado el gobierno, en este caso la primer ministro, se espera que se haga toda la formación para así poder ya después sentarse a la mesa y continuar con los acuerdos. Después de que esta semana se llevaran a cabo las elecciones en Holanda y con la victoria abrumadora del partido PVV con su líder Geert Wilders, sabemos que para nuestra isla también es un tema sumamente importante. La primer ministra, la señora Evelyn Weber Cruz, indicó, explicando que ella vio los resultados preliminares de lo que ha sido también estas elecciones. Sin embargo, también la mandataria indicó que respeta el resultado y felicita a quienes ganaron. Ahora es importante esperar la formación. Recordemos que ellos ganaron 35 escaños, sin embargo todavía hace falta mirar cuáles son las coaliciones que se van a desarrollar y de esta forma mirar una posible formación. La mandataria indicó que al final del día nuestro compromiso es seguir y continuar la lucha por el bienestar de Aruba, según finalizó la mandataria, esperando así que se pueda llevar a cabo la coalición en Holanda y después de eso poder continuar con las reuniones y los acuerdos que se han desarrollado con Holanda. Cambiando de tema, esta semana se llevó a cabo una sesión informativa para todos los ciudadanos para que de una forma transparente puedan conocer lo que ha sido esta campaña nacional conocida como Limpi Limpi Baki den Barrio. Allí, el propio ministro de Naturaleza, el señor Ursel Arens, estuvo hablando sobre lo que ha sido este desarrollo con esta campaña nacional y una vez más invitó a la comunidad para que participen este próximo 25 de noviembre mañana en Centro de Barrio Playa Pavão de 7 a 11 de la mañana para que traigan sus desperdicios.
El Ministerio de Naturaleza esta semana organizó una reunión en Centro de Barrio Playa Pabao para dar una actualización sobre el manejo de los desperdicios de Aruba. Durante esta reunión hablaron, entre otros, de la acción de Baki den Barrio que se está llevando a cabo la mayoría de los sábados de 7 a 11 de la mañana como parte de la campaña nacional Limpi Limpi. Aquellas personas presentes también tuvieron la oportunidad de hacer preguntas al ministro Ursel Arens y también dar sugerencias para poder mejorando esta actividad. El manejo de los desperdicios es dinámico y se enfoca en la participación de los ciudadanos que le aportan también a la limpieza de la isla. La meta de Baki den Barrio es estimular un hábito, no solamente de reciclaje, pero separación de los desperdicios en la comunidad y también mirar que puedan recolectar la mayor cantidad de posible también de residuos y reciclarlos. La materia que puede ser procesada sea en Aruba o en el exterior al momento de exportarla. Durante esta charla compartieron datos de la acción de Baki den Barrio y actualizaron también a todos los presentes sobre los esfuerzos que se han desarrollado. Una suma de 6 millones de florines han sido ubicadas para convertir esto en un parque solar. Asimismo, el ministro Ursel Arens indicó de sentirse contento de poder crear concientización en los ciudadanos para crear no solamente un impacto en nuestra tierra, pero también en nuestro mar. Recordemos que para mañana 25 de noviembre, sábado, se llevará a cabo esta sesión de Baki den Barrio en Centro de Barrio Playa Pabao de 7 de la mañana a 11 de la mañana para que todos los habitantes puedan llevar sus desperdicios previamente separados. Empezamos nuestra ronda internacional con una controversia que se llevó a cabo esta semana debido a que los jugadores del equipo de la selección venezolana se encontraban en el Perú y no podían salir, al parecer porque el avión en el que se iban a transportar no tenía combustible, pues esto generó un mal ambiente entre las autoridades venezolanas. Un día después del accidentado final del partido Perú-Venezuela, un tema estrictamente comercial estuvo a punto de generar un incidente diplomático entre el Perú y el país llanero. Todo empezó porque el equipo vinotinto no pudo abordar el avión de la aerolínea Rutaca con destino a Caracas, porque esta no estaba abastecida de combustible y no podía despegar. Transcurrieron unas horas y el canciller de Venezuela, Iván Gil, ya hablaba en redes sociales de un secuestro vengativo a la selección de su país y un impedimento para recargar combustible. La Federación Venezolana de Fútbol detallaba que el avión seguía varado esperando la autorización para el suministro. Concluyó exigiendo respeto a su plantel. Lo que no dijeron las autoridades venezolanas es que el combustible lo expende una empresa privada y que por un tema que no se informó, no se abasteció al avión, lo que causó retrasos. Ante ello, la Cancillería de Perú se vio obligada a emitir un comunicado precisando que la aeronave presentaba restricciones de abastecimiento de índole mercantil, ajenas a la voluntad del Estado peruano, aclarando que el gobierno no dispuso ninguna medida que prohíba el reabastecimiento de combustible. El ministro de Transportes y Comunicaciones también aclaró la situación. Estamos coordinando justamente con Petroperú porque lo que entendemos es que el problema está asociado a la recarga de combustible. Entonces queremos ver qué problema operacional ha habido. En principio, descarto en absoluto una política de hostigamiento. Creo que aquí hay un problema de índole comercial, pero la verdad no quisiera adelantar. Vuelve y juega una noticia lamentable en Colombia. Allí una mujer de apenas 46 años falleció por someterse a un tratamiento estético en una clínica de dudosa procedencia, pues ella quería mejorar su apariencia y lamentablemente encontró la muerte. Inocencio Angulo, esposo de Clarixa Bandera Colorado, dice que ella se dejó ganar por la vanidad y a los 46 años decidió realizarse un aumento de glúteos. Al no contar con los recursos suficientes, tomó una mala decisión y fue a escondidas a una pequeña clínica en donde sucedió la tragedia. Siempre le dije que no lo hiciera, pero también nunca pensé que lo iba a hacer ese mismo día. Yo dije, de aquí a que lo haga, pues pronto pueda que se arrepienta. El informe indica que le inyectaron silicona líquida, lo que podría haberle ocasionado un infarto. Denuncia que la clínica es clandestina y que continúa funcionando. Que se quieran como están, como Dios la manda al mundo. Sí, que nosotros los hombres cuando nos enamoramos de una mujer gorda, flaca, como sea, es porque nos enamoramos como es. Desde la Secretaría de Salud de Cali aseguran que esperan el reporte de esta muerte y que han realizado 139 procedimientos en lugares donde se realizan intervenciones quirúrgicas que no cumplen con las condiciones para prestar el servicio.
Muchas irregularidades, no hay un cumplimiento de la normatividad en cuanto a los estándares de habilitación mínimos que deben de cumplir para prestar estos servicios. La Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica hace un llamado a quienes buscan someterse a un procedimiento estético para que no lo hagan en cualquier sitio. Muchas reconstrucciones, muchos de esos pacientes terminan con silicona líquida, parafina, algunos aceites industriales aplicados en nuestro cuerpo que no son productos recomendables para nuestro cuerpo. El cuerpo de Clarixa Bandera Colorado permanece en Medicina Legal de Cali y será entregado en las próximas horas a los familiares. Y nos vamos a Guatemala, en donde imágenes de cámaras de seguridad en el sector lograron divisar cómo un conductor atropelló allí a un motociclista que se encontraba en la avenida. Advertimos que las imágenes son fuertes. Una cámara de vigilancia captó el momento en el que un conductor de un vehículo chocó de frente contra un motorista hasta arrollarlo. Los hechos ocurrieron en el barrio Hacienda de la Virgen, Salamá, Baja Verapaz, alrededor de las 21:40 horas del lunes 20 de noviembre. Sin embargo, fue hasta ahora que las imágenes fueron reveladas. Según la grabación, el motorista estaba estacionado a un costado de la carretera mientras sostenía una plática con otra persona, cuando de pronto un conductor se aproximó y lo atropelló. Tras el incidente, la moto salió disparada y el motorista quedó debajo del auto. Las personas que estaban en los alrededores salieron corriendo para auxiliar a la víctima y detener al conductor. Hasta el momento se desconoce si el motorista falleció o logró sobrevivir. Sin embargo, los usuarios señalaron de irresponsable al conductor. Otras personas manifestaron que parecía un hecho intencional, mientras que otros usuarios lamentaron el brutal accidente. Y ustedes no van a creer esta información, una mujer de más de 73 años fue detenida por parte de las autoridades en Colombia, quien era conocida como la abuela y traficaba diferentes drogas. Pues allí los delincuentes la llamaban, los que ellos se conocen como jíbaros, para poder vender en diferentes colegios y universidades en el sector. Estas gomitas ofrecidas a través de las redes sociales no son lo que parecen. Son altamente adictivas y muy peligrosas, ya que contienen fentanilo y tusi, drogas letales que han dejado varios muertos en el mundo. Esta mujer, una abuela, es la clave de la organización delincuencial. El operativo por parte del CTI Bogotá comenzó en esta discoteca en el barrio Restrepo, en el sur de la ciudad. Allí, luego de varias requisas al lugar, encontraron un arma, munición, dinero en efectivo y varias sustancias que al realizar los análisis comprobaron que se trataba de tusi y cocaína. Un hombre fue capturado en ese lugar. El siguiente operativo se realizó en la casa de este hombre, quien al momento de ser capturado manifestó no saber nada de lo que lo acusaban. Sin embargo, los investigadores tenían seguimientos como estos, donde vendían las sustancias cerca a los colegios y universidades de la ciudad. Otros delitos, por lo cual usted tiene una orden de captura. Y te regalo. Uy, buena, esto es cafeína. Listo, está pleno. Uy, otro me salió, pero fuerte. No, esto está rico. La operación Olimpo continuó en la localidad de Rafael Uribe, donde estaba la líder y quien era la encargada de cocinar en su propia vivienda los estupefacientes. Se encontraron 2 frascos de ketamina en su habitación. Se trata de alias la abuela, esta mujer de 73 años que viste pijama rosada y quien era la encargada de cocinar y mezclar Tusi V o Tusi, LSD, éxtasis, cocaína, marihuana, bazuco y otras sustancias. Y nos quedamos allí en Colombia, pero vamos a Cali, en donde fue desarticulada en las últimas horas una banda delincuencial conocida como Los Chamos, quienes allí no solamente llegaban a diferentes espacios, entre ellos parques y restaurantes, violentaban a sus víctimas, las amenazaban y las robaban. En este centro comercial de Cali quedó evidenciado cómo operaba esta organización dedicada al fleteo. El hombre que se hace pasar como usuario del banco habla por celular mientras marca a la víctima desde su ingreso a la entidad. Lo sigue y metros más adelante otros delincuentes aparecen en escena para cometer el hurto. Una de las víctimas narró cómo fue abordada por esta organización compuesta por ciudadanos venezolanos. Me fui confiado, o sea, uno cree que no le va a pasar y desafortunadamente me estuvieron siguiendo, me robaron.
En otro caso se ve cómo rodean un vehículo tipo taxi para hurtar un maletín con dinero. En esa situación hieren la víctima en un ojo con un impacto de bala. Con la fortuna de pronto que también uno cree que ya lo robaron y que uno dice, no, pues ya me robaron. La policía actuó, los cogió y hay que decirlo, o sea, eran venezolanos, o sea, tenían su acento venezolano. Y otro video muestra cómo siguieron a una de sus víctimas hasta la puerta de la casa. Las autoridades investigan cerca de 11 robos cometidos por esta organización en Cali. Delinquían aquí en el país, específicamente pues en Cali. Tenemos eventos en Santa Marta, Valledupar, Pereira, Medellín. Esta banda, dice la policía, estaba conformada por 10 personas. 6 ya fueron capturadas. Los otros 4, ante la presión de las autoridades, habrían salido del país. Y nos vamos a un hecho muy importante que ocurrió esta semana en el Ecuador con la posesión ya del nuevo presidente de este país, Daniel Noboa. A pesar de que tiene 35 años y es el presidente más joven en la historia, sin embargo su currículo es fascinante y muy seguramente pues se enfrentará a un gran reto viendo la situación criminal que se vive en el Ecuador. El presidente más joven de la historia del Ecuador es un hombre de paso rápido, de pocos gestos y pocas palabras, que prefiere observar mientras calla, que analiza todo, que se siente mucho más cómodo en círculos cerrados. Es metódico, pragmático y disciplinado, características que ha cultivado con el deporte, pero también es arriesgado, hombre de retos y objetivos claros. Por eso a sus 35 años se puso un desafío complicado, ganar la presidencia. Y lo logró. Ahora tiene que administrar un Ecuador debilitado por la crisis económica y la criminalidad. Daniel Noboa ha dicho que lo que le interesa más que ocupar el cargo es poder aplicar el conocimiento adquirido para sacar al país adelante, generando empleo. Una promesa que tendrá que demostrar. Estudios no le faltan. Administración de negocios en la Universidad de Nueva York. Una maestría en Administración de Empresas en Kellogg, otra en Administración Pública en Harvard, y la tercera fue en Gobernanza y Comunicación Política en George Washington University. Es un hombre cargado de teorías, aunque las clases prácticas las tomó a temprana edad de su abuelo, Luis Noboa Naranjo, fundador de Corporación Noboa, un conglomerado de 128 empresas que opera en 50 países del mundo, y de su padre, Álvaro Noboa Pontón, quien expandió el negocio familiar más allá del banano y saltó a la política. Fue sin éxito 5 veces candidato a la presidencia y su madre, Anabela, fue diputada e incluso asambleísta constituyente. En sus campañas, Daniel Noboa participó desde los 21 años. Así empezó a involucrarse. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Causas principales del cáncer de pulmón. De temporada e fim de ano, no Nevizinho Mendy Show. Não te importa, da botar, aceita pra conectar. Ring de alegria, ring de Mendy Show. Com Dunkin aceita, crescendo conexão. Tá enfrentando música, YouTube prima repeat. Happy Band de Pasco. Ring de aceita, não está cantando. Basta mundo, conectado. Que magia de Pasco. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Recibo COS, de Florin Card efectivo de CMB, boa tarjeta de compras local. Uma criação único, dinâmico e especialmente pago. Recibo COS é tarjeta que paga na mensual confortável, sem tu gasto na adicional e sem complicação. Recibo COS, de Florin Card efectivo de CMB. Bom amigo. No tienes
¿Planes para estas vacaciones? Vuela con Wingo desde Aruba a Cali, Colombia. A partir de julio del 2023, Wingo puede llevarte directamente a Cali todos los miércoles y los sábados. Explora la ciudad visitando atracciones como el Cristo Rey, la iglesia de San Antonio, camina en el Cerro de las Tres Cruces, experimenta la cocina y la cultura local o baila toda la noche en la capital de la salsa colombiana. ¿Quieres explorar otros lugares? Wingo te permitirá volar más lejos a otros destinos dentro de Colombia o incluso en Sudamérica. No esperes más, las reservas están disponibles directamente en www.wingo.com. Visita arubaairport.com para obtener más información. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Sabemos que una de las causas que más afecta a los ciudadanos es el cáncer de pulmón y también se considera que este podría ser el cáncer que causa más mortalidad en el mundo. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. La doctora me citó, me dijo, usted tiene un nódulo pulmonar que es serio, mejor dicho, tiene cáncer. A Amparo hace un año, a sus 75 años, le diagnosticaron cáncer de pulmón. Jamás se imaginó que esa era la causa de su tos, además porque nunca ha probado un cigarrillo. Yo nunca he fumado, pero entonces también se decía que la leña, el carbón, todo eso hace falta, pero pues yo de pequeña cocinaban mis papás, mi mamá con leña, yo lejos. No es una enfermedad exclusiva de las personas que han fumado cigarrillo. El cáncer de pulmón le puede dar a cualquier persona que tenga pulmones, o sea, a todos nos puede dar. Y es importante consultar ante la presencia de cualquier síntoma. Si a usted le diagnostican un nódulo pulmonar, eso debe ser un motivo de consulta. Esta enfermedad cobra la vida de casi 4.000 colombianos anualmente. Una de las razones es que se trata de un cáncer silencioso que en etapas iniciales no produce síntomas. Estamos mirando con preocupación que cada vez se diagnostican más tumores malignos en mujeres que no tienen ningún factor de riesgo en apariencia y que son mujeres jóvenes. Hay que conocer los factores de riesgo como el consumo de tabaco, exposición a agentes tóxicos como el asbesto, antecedentes familiares, entre otros. Las personas que tienen más de 50 años, que hayan fumado durante gran parte de su vida bastante cigarrillo o que hayan tenido alguna exposición ocupacional, eso, haber trabajado en construcción, en minas, en fábricas, donde se inhalaran material particulado. Y por supuesto, no subestime síntomas como tos, expectoración con sangre, sensación de falta de aire, agitación y dolor en el pecho. Hay un dicho popular que dice todo lo que brilla no es oro y muy seguramente este joven sí que lo vivió. Pues así comenzamos las más virales con este joven que a través de una aplicación pidió un supuesto celular de alta gama y cuando le llegó un jabón. Aunque los llamativos precios pueden resultar tentadores, el riesgo de caer en fraudes también acecha a la sombra, como lo evidenció la experiencia de Miguel Ángel, una víctima que encendió las alertas sobre lo que trata a la comunidad digital. Él compartió su amarga experiencia a través de redes, revelando que el tan ansiado celular adquirido durante la celebración del Buen Fin resultó ser un elaborado engaño. Aunque la sospecha de las irregularidades, el comprador decidió documentar meticulosamente todo el proceso, decidió allí revelar el misterio. Abrió el paquete en presencia del repartidor solo para descubrir el contenido. En el lugar del codiciado celular, un iPhone, era un paquete con un jabón. La falta de entrega de productos adquiridos y la sustitución por artículos de poco valor se convirtieron en situaciones recurrentes que dejaron a consumidores como Miguel Ángel en una posición vulnerable. Y vean
en este karma instantáneo, un hombre decidió ahuyentar a unos perritos que le estaban ladrando y allí quiso patear a uno de ellos. La situación no terminó bien. Vean por qué. En un incidente capturado por una cámara de seguridad, un hombre se convirtió en el protagonista involuntario de un momento viral que generó risas y críticas. El karma instantáneo no tardó en llegar después de que el individuo intentara patear a unos perros que le ladraban en la calle. El video fue compartido en distintas plataformas. Allí se ve a este hombre caminando por una calle oscura. En un instante, un grupo de 3 perritos de raza mediana se acerca a él, manifestando su descontento con los ladridos. A pesar de los esfuerzos del hombre por ahuyentar a los animales, estos persistían. La situación tomó un giro inesperado cuando, en un intento desesperado por alejarlos, el hombre decidió patear a uno de ellos. Sin embargo, la acción no resultó como él esperaba. La fuerza que le aplicó hizo que su zapatilla saliera despedida, elevándose en el aire y aterrizando fuera de su alcance, posiblemente en el techo de una casa. Obviamente, esto generó muchas risas en las redes sociales. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Wingo, la aerolínea que nos acerca a Colombia con sus 3 diferentes destinos: Bogotá, Medellín y Cali. ¿Listo para experimentar un emocionante viaje a Colombia? Wingo le ofrece a los residentes de Aruba rutas directas a Bogotá, Medellín y Cali. Nos vamos a Colombia. Visiten hoy mismo www.wingo.com para reservar sus tickets, o también podrán visitar para más información www.airportaruba.com. Nos vamos a disfrutar diferentes ciudades, entre ellas Medellín, Cali o Bogotá, gracias a los vuelos semanales que tiene Wingo. Continuamos con más de esas historias que se viralizan hasta ahora y les presento al tremendo doctor que ayuda a los niños en esa etapa tan difícil como lo es aplicarse las inyecciones y las vacunas, pues él utiliza un método realmente impresionante y los menores ni siquiera se dan cuenta del pinchazo. Las redes sociales explotaron tras conocer a un médico que está dispuesto a olvidar el dolor de una inyección y de paso disfrutar el viaje de la aguja hacia la piel. Su nombre es Imran Patel e incluso algunas personas lo han catalogado como el mejor pediatra en épocas de vacunación. Si hay alguien capaz de desviar la atención del dolor, es este doctor. En un parpadeo logra vacunar a los bebés que ni cuenta se dan de los pinchazos. Es tal su empatía con los niños que una jornada de vacunación puede ser dramática, pero termina siendo un juego de niños. Aunque algunos ponen a prueba su paciencia, ninguno ha logrado arruinarla. Este pediatra trabaja en un hospital de la India. Su calidad humana y profesional han sido reconocidas por las familias. Y vean esta total reina de la oscuridad. Es una modelo afrodescendiente que, a pesar de que ha sido discriminada por su color de piel y a pesar de que también tiene una condición genética diferente, hace que tenga una tonalidad mucho más oscura de lo normal. Les presento esta historia de la llamada reina de la oscuridad, una migrante que por cuenta de una mutación genética ha conquistado al mundo con su belleza. Casi 1 millón de seguidores tiene en las redes sociales esta joven extraordinaria. Niyakim Gateg es reconocida como la modelo con la piel más oscura del mundo. Nacida en un campo de refugiados en Etiopía, Nakim es una sobreviviente de la guerra civil que obligó a sus padres a huir de Sudán del Sur, donde tenían todas las raíces. La joven también ha sido víctima de discriminación por su cuenta del negro intenso que paradójicamente ilumina su cuerpo, un color de piel que obedece a una condición genética conocida como melanismo y que, contrario a ser un obstáculo, se ha convertido en una oportunidad para esta modelo de romper barreras y exaltar la belleza en todas las tonalidades. Aunque da pasos firmes, hay que decir que el camino no ha sido fácil para ella de 30 años, hoy nacionalizada estadounidense y todo un ejemplo a seguir. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les damos las gracias por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que les tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos el próximo lunes en una nueva emisión. Mientras tanto, que tengan un feliz fin de semana.